Bienvenidos a la sesión número 9 de desvalorización. El tema de desvalorización ya lo vimos en interés simple y es el producto de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Y justo esta imagen que conseguí en el internet explica justo eso. Los factores económicos. ¿Cuáles son los factores económicos con base en economía? Hay factores de la producción, hay factores de la economía, hay tasa de interés, hay IPC, hay un nivel de precios, hay un PIB, y eso hace que hayan factores económicos internos y externos que presionan la moneda a la baja. El valor de la moneda a la que está fijada la moneda X permanece igual, pero cuando esos factores económicos presionan, la moneda se ve obligada a devaluarse. La relación entre el yuan y el dólar, por ejemplo, producto de lo que está ocurriendo con la economía de China, la devaluación o la pérdida de valor de la moneda o devaluación monetaria puede definirse como aumento general de precios que impacta en nuestra capacidad de compra, disminuyendo el valor real que tiene nuestro dinero. Eso se llama pérdida de valor o devaluación monetaria. Es fundamental conocer sus efectos sobre los flujos de caja futuros de la inversión o proyecto que realizaremos. Una devaluación monetaria impacta los flujos futuros, porque si yo tengo, por ejemplo, una deuda, debo pagar cuando la inflación suba, yo pagaré más. En términos de poder adquisitivo, en términos de moneda, unidad sobre unidad o billete sobre billete, será lo mismo. Lo otro que impacta es el periodo de recuperación de un proyecto. De mayor devaluación, mayor el plazo de recuperación. También debemos considerar que impacta la tasa real, que es la diferencia entre la tasa nominal y la inflación. A eso también se le puede nombrar como prima de riesgo para compensar la pérdida de valor. Y por supuesto impacta de forma directa la tasa interna de retorno de un proyecto. Aquí tengo un par de figuras que ejemplifican muy bien la pérdida de valor. Usualmente vemos el ritmo inflacionario crecer a una tasa constante de entre el 4 y el 6% para Guatemala, exceptuando el 2020, que al final fue con condiciones diferentes. Pero usualmente estamos con una inflación arriba del 4. Los insumos, al subir de precio, hacen que el valor de la moneda baje, porque tengo que dar más unidades de moneda para comprar el mismo producto. Si al final hay inflación, yo voy a ahorrar menos y voy a gastar más. Inflación, yo voy a tener que trabajar más y para los proyectos yo voy a tener que invertir más. Este es el formulario. Vamos al caso práctico número 1. ¿Cuánto se recibe por una inversión de 500,000 quetzales invertida al 6% anual de interés durante 6 años? Considere que el índice de precios varió de 130 a 220, la fecha de vencimiento de esa inversión. Pregunta, ¿cuál es el valor a recibirse en términos del poder adquisitivo? Esto ya lo habíamos visto en interés simple, ahora estamos en interés compuesto, lo que cambiaron fueron las fórmulas. Ya tengo mi diagrama hecho para 6 años y lo que corresponde es colocarle valores. Es una inversión, es una salida de efectivo, por eso el valor va abajo. El tiempo de esa inversión son 6 años y la tasa de interés es 6%. Identificamos las variables de las que o sea, principal de 500,000, tasa de interés efectiva anual de 6%, por ello la I minúscula. El tiempo son 6 años, el monto es desconocido, el nivel inflacionario al inicio de la inversión es de 130, pero al final de los 6 años, el índice de precios al consumidor está en 220. Lo que debemos hacer es resolver el valor futuro. En términos de moneda, 500,000 al 6% anual en 6 años se convierten en 709,259. Pero con esos 709,000 dentro de 6 años, yo no voy a poder comprar lo que compraba hoy. ¿Por qué razón? Por el efecto inflacionario.
los precios en el mercado suben y eso le resta capacidad de compra a mi moneda. Y lo que me piden es cuál es el valor a recibirse en términos de poder adquisitivo. En términos de moneda, yo ya sé, son 709.259 quetzales. Son los mismos impresos hoy que hace 6 años. Y en ese sentido debo aplicar la fórmula que ya conocemos, que incluye el efecto de la inflación para un monto, es decir, la parte que está en azul, 1 más i elevado a la n, por el efecto de la inflación, que sería el resultado de dividir el IPC en el año base dividido el IPC en el año n o al vencimiento. Con esta fórmula, que está por supuesto en el formulario, aquí está, es la fórmula 404, yo debo determinar cuál es el valor recibido en términos de poder adquisitivo. Procedo a reemplazar valores en las variables, resuelvo y el 130 dividido 220, como ven en la pantalla, se convierte en 0.59. Quiere decir que el 41% se quedó en el pasado. Esta persona, por ejemplo, invirtió 500.000 y recibió 709.000. Pero en términos de poder adquisitivo recibió realmente 419.107.92. Recuérdense que el valor ajustado incluye el efecto del IPC base y el IPC en el año base. Es lo que le estamos agregando a la fórmula que estamos. Producto de esos 500.000 a 6 años al 6%, el inversionista recibirá en moneda 709.000. El análisis implica la inversión recibirá en moneda un total de 709.000. Pero debido al incremento de los precios a nivel de inflación, determinado por el IPC inicial y final en términos de poder de compra, habrá perdido 290.000, equivalente al 40% del valor monetario invertido. Esto puede confirmarse usando la fórmula 1 menos I sub 0 dividido I sub n. El 40% está justo aquí abajo. Ahora veamos el caso número 2. Considerando que la economía guatemalteca ha tenido un incremento inflacionario constante de los últimos 7 años del 7% anual, determine al final el valor al final del plazo, indicando el valor que debería pagarse por un préstamo de 100.000 a una tasa del 10% anual. Indique también el valor equivalente. Ahora bien, 100.000 durante 8 años al 7%. Lo primero que debo hacer es calcular el nivel de IPC inicial y final. Y considerando que el IPC inicial siempre será con base al 100, con base en la teoría que ya habíamos visto en este tema de interés simple, y el crecimiento anual de precios es del 7%, eso es la inflación, que la variación interanual del IPC se llama inflación interanual y es la tasa de inflación. En este caso habría que proyectar cuál es el IPC final, con 100 de base por 1.07, que esto es 1 más la tasa de inflación elevado a 8 años. Y esto da como resultado un IPC final de 1.72 prácticamente. En ese sentido, debía colocar también el IPC inicial y final. Luego de eso voy a identificar variables con base en el enunciado y procedo con lo siguiente. Principal es igual a 100.000, tasa de interés anual 10%, N es igual a 8 años y desconozco el valor ajustado. Con I sub 0 igual a 100, I sub N igual a 1.72, procedo a reemplazar valores en la ecuación y a resolver. 100.000 por 1 más la tasa de interés elevado a la 8 por el efecto de la inflación, 100 dividido 1.72. Eso da como resultado que el valor ajustado sea de 124.627.22. Dice, indique el valor que debería pagarse por un préstamo. Y el valor que debería pagarse por un préstamo es 100.000 por 2.14. Quiere decir que serían 214.358.81. Para responder lo primero que me preguntan, el valor que debería pagarse.
214.158.81. Ahora, indique también el valor equivalente. En términos de moneda, se está recibiendo 214,000. Pero en términos de poder adquisitivo, después de 8 años, se está recibiendo 124,627.22. Dice de precios al consumidor y de que hay una serie de datos con base 100 que se conocen como el IPC. Y habíamos dicho que el IPC empalmado, que es el que estamos viendo, ha tenido una variación que hace referencia a los precios de un periodo a otro. Vimos también que el ritmo inflacionario es la diferencia interanual de el IPC, y en este sentido elegimos dos números al azar, enero 2019 con enero 2020, y vimos que la variación de ambos IPC era del 2.48%, que es justo el valor que tenemos acá. Ese 2.48% se llama ritmo inflacionario, variación interanual de la inflación o tasa de inflación. Pues, ¿qué estoy haciendo yo? En lugar de darles el IPC, les estoy dando la variación interanual, para que ustedes infieran cuáles eran estos datos. Al inicio yo tengo el I sub 0, al final tengo I sub n. ¿Cómo hago para ir de un momento a otro a inferir? Porque lo único que me dan es el ritmo inflacionario, 7% anual, y han transcurrido ya 8 años. Si yo pongo 100 aquí será después de un año, aquí 107. Y no va a ser 114 en el segundo año, porque es 100 de IPC inicial, el incremento anual es 7%, y con base en ello hice lo siguiente. Es decir, el valor futuro es igual al principal por 1 más I elevado a la n. I sub n, como lo hicimos en interés simple, este mismo caso lo hicimos, creo que en interés simple es igual a I sub 0 por 1 más la tasa de inflación interanual, que es 0.07, elevado a n, y n es igual a 8 años. Eso es el caso número 3, que dice que tasa ajustada de rendimiento debe cobrarse para una inversión colocada a 2 años plazo por 25,000 que debe. Bueno, ya me dan el IPC inicial sin capitalizar el semestral, y final de aquí la fórmula es la 402. El financiero sentado, el nominal, en su escritorio debe determinar, ¿qué debe determinar? ¿Qué tasa ajustada de rendimiento debe cobrarse para mantener el rendimiento del 6%? Están cobrando el 6, capitalizable semestral. El tema allí es que por el efecto de la inflación van a recibir menos, y la inversión es a 2 años plazo. 2 años, 2 años. Bueno, lo primero que tengo que hacer es determinar si esto necesita reexpresarse a valor futuro, y efectivamente lo voy a tener que hacer por el tema del ajuste de la tasa. Esos 25,000 a 2 años al 6% con capitalización semestral se convierten en 28,137,72 aplicando la fórmula de cálculo del monto con tasa nominal. Una vez determinado eso, calculo el valor futuro devaluado, es decir, con la pérdida de valor de la moneda. Y la pérdida de valor es 115 dividido 125, da 0.92. Esto implica que se deben recibir en términos de poder adquisitivo 25,886. Ahí vamos bien, pero no he calculado nada de lo que me piden. Me piden tasa ajustada de rendimiento para mantener el rendimiento del 6%. Bueno, ya hemos determinado el valor al vencimiento y el valor ajustado al vencimiento. Para calcular la tasa real cobrada, hago uso de la fórmula que está allí, y es tasa nominal. Entonces debo resolver
el cálculo de esa tasa. El valor ajustado al vencimiento es de 25.886 y el valor de la inversión fue de 25.000 a 2 años con capitalización semestral. Selecciono la fórmula y reemplazo variables por valores en esa ecuación. Procedo a resolver, dándome como resultado 0.0175. Este 0.0175 es un valor que debemos ajustar todavía, porque se cobró una tasa real del 1.75% en lugar del 6% que yo esperaba. Quiere decir, perdí la diferencia entre el 6% y el 1.75%. Para un rendimiento, ¿qué tasa debería cobrarse? Vamos a ver qué tasa debería cobrarse. Considerando los 28.000 y 25.000, vuelvo a identificar variables y hago uso de la fórmula publicada para determinar la tasa ajustada, porque esta ya contiene acá el I sub 0 dividido I sub E. Entonces, monto ajustado dividido el principal, eso elevado a la 1 dividido M por N, menos 1, que esta es la resta final. La potencia es 1 dividido M por N. Entonces, 1 dividido 4. 1 dividido 4 da 0.25. La base elevado a la 0.25 menos 1 me da 1.05, menos 1. Y ese valor multiplicado por la capitalización, que es semestral, da como resultado una tasa ajustada de interés del 10.34%. ¿Cómo iría el análisis en este sentido? Se cobró una tasa real del 1.75% nominal con capitalización semestral, pero para un rendimiento del 6% nominal anual con capitalización semestral debe cobrarse con la misma capitalización una tasa nominal anual del 10.34%.